Estamos en la serie En busca de la piedad y hoy vamos a hablar de una cualidad más que deben desarrollar los cristianos y en realidad estamos centrados en Dios. Entendemos que, hermanos, que el llamado es que la imagen de Dios que fue distorsionada por causa del pecado debe ser restaurada, debe conformar nuestra vida y Dios en su poder lo hace. Podemos decir que hay una gran seriedad en las luchas con las terribles ansiedades de la vida y de la muerte y de todo lo que nuestra humanidad encierra. Muchas cosas nos llenan de dolor, pero al mismo tiempo somos llamados a estar llenos de gozo. Hermanos, como decía Job, así como las chispas nacen para volar, también parece que la aflicción es parte de la naturaleza humana, el sufrir. Y hay dolor. Pero Dios en medio de las aflicciones, y Él mismo nos dijo que en el mundo tendréis aflicción, nos manda a tener gozo en medio de las adversidades más tremendas de la vida. Parece que esto no fuera congruente o tal vez fuera contradictorio, pero es en medio de las adversidades y en cualquier circunstancia que estemos atravesando, donde se nos manda, se nos ordena en su palabra, no como algo opcional, sino como una ordenanza clara de las Escrituras, que viene de la palabra de Dios, es a llenarnos de gozo, a estar llenos de gozo. Tenemos un conocimiento profundo en nuestras almas de que todo está bien y que en última instancia todo será glorioso. Muchos podemos considerarnos que somos personas pacíficas. Yo creo que en cierta manera tenemos un concepto equivocado de nosotros y sentimos que estamos buscando la justicia ética de la cual habla el pasaje que leyó el hermano. Pero no hemos pensado, hermanos, en la importancia que Dios le da al gozo en nuestras vidas. Y pienso que al estudiar un pasaje como este, nos podemos dar cuenta, hermano, de que el apóstol no está satisfecho solo con que tuviéramos justicia y paz. Pablo nos está diciendo muy claramente, hermanos, que el reino de Dios no solo es justicia y paz, sino que también es gozo. Debemos andar, hermanos, en la obediencia a lo que Dios ha trazado en esa voluntad revelada, pero también debemos tener la plena tranquilidad de que Dios está a cargo de nuestra protección, pero sin dejar de tener gozo. Más aún en el versículo 18 que vamos a leer ahora nos enseña que sin gozo no podremos serle agradables a Dios, dice Pablo. Dice allá vamos a Romanos, capítulo 14, donde Pablo en el contexto de este texto se encuentra en la comparación de los débiles con los fuertes. Y dice ahí en Romanos capítulo 14, versículo 17 al 18, Pablo nos dice de la siguiente manera. Capítulo 14 de Romanos, versículo 17 al 18. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que, hermanos, en este texto Pablo está hablando de que en esto sirve a Cristo quien agrada a Dios. Y hermanos, ¿cuál es la vida que agrada a Dios? Una vida llena de gozo. Usted dice, bueno, yo quiero agradar a Dios, quiero vivir una vida cristiana que agrade a Dios. Pues, hermanos, la ordenanza, si quieres agradar a Dios, debes estar lleno de gozo. Y la verdad es que solo los cristianos tienen motivos para estar gozosos y también que todo cristiano debería estarlo. El verdadero gozo cristiano es tanto un privilegio, noten esto, hermanos, un privilegio como una responsabilidad, un deber que todos tenemos. Jesús dijo en cierta ocasión en Juan 10:10, dice que yo he venido para que mis ovejas tengan vida y para que la tengan en abundancia. El Señor Jesucristo ha venido para que nuestras vidas estén llenas de gozo. Hermanos, cuando hablamos de tener vida, no se refiere a un tiempo extendido de tiempo en el cual vivimos, sino a una calidad de vida. Y entendemos que si vamos a vivir una vida mejor, esa vida debe estar caracterizada por el gozo. Y eso es lo que nosotros debemos manifestar
Aquí 2 veces dice Jesús en su conversación con los discípulos la noche que fue entregada, más conocida como el discurso del aposento alto. Jesús se refirió al gozo que quería que estuviera o que tuvieran ellos. ¿Se recuerdan, hermanos, que una noche antes de ir él y partir e ir a la cruz, sus apóstoles, sus discípulos estaban desconsolados? ¿Y qué es lo que hace? Que les dice que ellos deberían estar gozosos por lo que está pasando. Gozosos de saber que esas cosas que ocurren deben pasar para el bien de ellos. Es necesario que Cristo pase por la cruz. Es necesario que Cristo vaya para que su gozo de ellos sea cumplido, y por eso de esta manera los consuela. Él ha hecho todo para que podamos vivir unas vidas gozosas. De hecho, la muerte en la cruz es una causa, o es la causa de que ahora podamos vivir con gozo. Pero no debemos, hermanos, quedarnos esperando a que las circunstancias nos hagan gozosos. Yo sé, hermanos, que muchos pensamos así: bueno, Señor, dame gozo, o voy a esperar que yo esté gozoso. No, Pablo nos ordena en 1 Tesalonicenses 5:16 a estar siempre gozosos, y en Filipenses 4:4 Pablo insiste en ello. Mire lo que dice allí. Dice, por ejemplo, en 1 Tesalonicenses 5:16, estad algunas veces gozosos, no, está siempre gozosos. Y en Filipenses 4 Pablo insiste en ello: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Al igual que las otras cualidades del carácter divino del cristiano que hemos estado considerando, hermanos, el gozo no es una opción al alcance solo de aquellos cuyo temperamento se lo permita. Hay personas que piensan, bueno, yo puedo estar gozoso porque mi temperamento es así. Pero Dios quiere, hermanos, que cada uno de sus hijos exhiba el fruto del gozo, porque es un fruto. De hecho, hermanos, lo que nos caracteriza como cristianos, una cualidad que nos hace ver que realmente somos cristianos, es que debemos estar gozosos. De hecho, hermanos, una persona que tenga un rostro aburrido, que diga que está aburrido, está pecando delante de Dios. Un cristiano no tiene derecho, y lo voy a decir, hermanos, con bastante énfasis: un cristiano no tiene derecho a estar aburrido. Y el momento que haga que esté aburrido es porque este cristiano está pecando. Porque debemos exhibir las virtudes de quien debemos parecernos, de quien estamos unidos por la fe. Dios quiere que cada uno de sus hijos exhiba esta virtud. Sin embargo, no basta simplemente con estar gozosos, debemos crecer constantemente en el gozo. Note esto: no solamente debemos manifestar el gozo, sino que debemos crecer en el gozo. Es cosa que debemos cultivar. Recuerden que cuando hablamos de fruto, se trata de un esfuerzo, de un cultivo que debemos de hacer. Es contradictorio que un cristiano que profesa ser hijo de Dios, único y verdadero, el cual creó el cielo, el universo y lo gobierna para su gloria y el bien de su pueblo, tenga una cara de amargado. Es contraproducente, hermanos. Un cristiano, bueno, no estoy diciendo que cada rato esté riendo, hermanos, pero lo que estoy diciendo es que esta persona realmente en su interior tenga gozo a la luz de lo que el Señor ha hecho por él y lo que está haciendo por él. Como dice el pastor presbiteriano del siglo pasado, John W. Sanderson, en su libro Fruto del Espíritu, él dice: esto es un ateísmo práctico porque pasa por alto a Dios y sus atributos. Miren lo que está diciendo él: el estar amargado es un ateísmo práctico porque pasa por alto a Dios y sus atributos. Y de hecho yo podría decir que está pasando por alto un mandamiento que dice Dios: regocijaos en el Señor siempre. Y noten que dice siempre, no en algunas ocasiones cuando resulta más fácil ser. Yo sé que en la comodidad y en momentos de alegría es más fácil estar gozoso, pero el Señor dice siempre. Sin embargo, hermanos, si fuéramos sinceros, la mayoría admitiríamos que la vida es todo menos gozosa, ¿cierto? Problemas van, problemas vienen, deudas que pagar, se incrementan y muchas cosas. Hay veces que nos levantamos con dolores
cansados y fatigados y parece que la vida no hubiera lugar para el gozo. Y muchas veces parece que en el mejor de los casos resulta un tanto aburrida y en el peor de ellos está llena de ansiedad, conflicto y tensión. Así muchos vemos la vida o ven la vida. Pero la pregunta es, ¿cuáles son los obstáculos o los impedimentos para que haya gozo en nuestras vidas, hermanos? ¿Qué es lo que está impidiendo? Si Dios nos ordena y nos ha dado la capacidad para estar gozosos, la pregunta es, ¿qué está impidiendo o qué es lo que nos impide que nosotros manifestemos este fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Bueno, para el desarrollo de nuestra enseñanza en esta tarde lo haremos bajo 3 encabezados. En primer lugar, veremos los obstáculos que impiden que tengamos gozos en nuestra vida. ¿Qué es lo que impiden? ¿Cuáles son los obstáculos que usted debe remover? ¿Por qué no está disfrutando de ese gozo que Dios le ordena a tener? Y en segundo lugar, consideremos ciertos pasos prácticos que nos ayudarán en el cultivo de un espíritu gozoso. Vamos a mirar unos pasos prácticos que nos van a ayudar a cómo cultivar un espíritu gozoso. Y en último lugar, y muy brevemente, miraremos los resultados del gozo. Miremos en primer lugar entonces los obstáculos que impiden que tengamos gozo en nuestras vidas. Bueno, uno de los obstáculos más comunes para el gozo es el pecado en nuestras vidas o las actitudes pecaminosas en nuestros corazones. Podríamos hacer una pregunta, hermanos, ¿qué es lo que nos separa de la fuente de gozo? Bueno, ¿quién es la fuente de gozo? Ya sabemos que es Dios. La fuente del gozo es Dios. Y la única manera en que ese gozo se desarrolle y se manifieste es manteniendo una vida centrada y andando al lado del Señor. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de la vida de piedad? No solamente es una vida que agrada a Dios, sino una vida que camina con el Señor de la mano. Como dice la Biblia que no caminó ¿con quién? Con Dios. Era una vida de piedad. Y de ahí fluye que ese gozo también es transmitido por la unión con Cristo cuando disfrutamos. Pero hay algo que impide y el pecado nos separa e interrumpe nuestra comunión con el Señor contra la fuente. O sea, nos estorba en la fuente de gozo. Y el gozo cristiano es básicamente disfrutar de Dios. ¿Ustedes recuerdan la primera pregunta del catecismo de Westminster? Y esa es, ahora la pregunta es, ¿cuál es el propósito de Dios o para el hombre? El propósito de Dios para el hombre es glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Aquí estamos hablando del gozo del Señor. El gozo cristiano es básicamente disfrutar de Dios, y la única manera, hermanos, que podamos disfrutar o gozarnos en Dios es glorificando a Dios, y para ello necesitamos una comunión, cosa que el pecado interrumpe e impide que tengamos comunión con Dios. El fruto de la comunión con Él, pero el pecado obviamente quiebra esa comunión y el gozo de su presencia. Cuando David estaba confesando su pecado, él perdió el gozo de su salvación. Recuerdan, hermanos, en el Salmo 51, él está confesando su pecado con Betsabé. ¿Y sabe qué pidió en el Salmo 51:12? Él dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Lo que está diciendo, Señor, perdóname este pecado para que no estorbe mi comunión contigo y pueda tener gozo. Eso es lo que está diciendo. Y en el Salmo 32, 3, 4 se describe gráficamente la falta de gozo de David cuando se angustiaba en su pecado. Y aquí vemos una depresión que estaba sufriendo David mientras cayó. Mientras callé que en mi pecado se envejecieron mis huesos. Note que esto trajo repercusiones a su salud física. Dice que en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Cuando no nos sentimos gozosos, debemos examinar nuestros corazones y nuestras vidas, hermanos. ¿Estamos haciendo o hemos hecho alguna cosa que no agrada a Dios y que debemos confesar y abandonar? Recuerden que el que confiesa su pecado y se aparta de él hallará misericordia. Por ende, hermanos, eso hace que devolvamos la comunión con Dios y podamos disfrutar del Señor con gozo. Recuerde que gozo es disfrutar con Dios. Y lo que impide ese disfrute del Señor es el pecado. O como ocurre muchas veces, hermanos, nos aferramos a alguna actitud pecaminosa
Por ejemplo, como la envidia o el resentimiento o un espíritu crítico intolerante, y el fruto del gozo no puede existir cuando esas actitudes controlan nuestros corazones. Es decir, hermanos, esta mañana decíamos, cuando una persona es llena de algo es porque es dominada. Y muchas personas están llenas de resentimiento o de un espíritu crítico, y lo que estamos diciendo es que está siendo dominada por el resentimiento. Y eso los vuelve amargos. Ahora, ese pecado hace que Dios cierre su oído para oír y que la comunión con Dios sea interrumpida. Y por eso es que el fruto del gozo no puede existir cuando estas actitudes controlan nuestros corazones, cuando nos dominan a nosotros. Y para manifestar la virtud del gozo en nuestras vidas debemos confrontar todo pecado, ya sea de acción o de actitud. Ahora, yo creo que, hermanos, es importante, si nosotros estamos predicando la palabra y cuando nos exponemos, nos estamos examinando a nosotros, la idea es que la palabra, como espada de doble filo, que parte el alma, que eso obviamente el alma y el espíritu no se pueden partir, pero lo que está diciendo es que Él penetra hasta lo impenetrable de nuestro corazón, es que Él hurgue nuestro corazón y nos haga ver realmente pecados que no habíamos visto, que nos están impidiendo tener comunión con Dios, para confesarlo y en esa confesión podamos recobrar el gozo del Señor porque hemos recobrado nuestra comunión con Él. A eso es lo que se está refiriendo aquí David. Pero no solamente el pecado no confesado, otro obstáculo para el gozo es la confianza en algo equivocado. Miren, hermanos, muchos depositamos nuestra confianza en cosas que no son Dios. Una persona puede decir, bueno, si a mí se me acaba el trabajo, yo me muero. ¿En quién está poniendo la confianza? En lo que hace, en su trabajo. O alguna cosa, o en un ser querido. Si muere mi esposo, yo me muero, dice una esposa. Pero eso hace que pierda el gozo, porque, hermanos, algún día vive con esa zozobra, porque algún día su marido tendrá que irse de este mundo. Y Pablo instó a los cristianos de Filipos en Filipenses 3:1, dice, gozaos en el Señor. Este es el mandamiento, gozaos en el Señor. Noten, en el Señor. No en tu trabajo, no en tus seres queridos, no en lo que tienes, no en lo que piensas tener, no en el Señor, gózate en el Señor. Después de lo cual demostró claramente que lo opuesto de gozarse en el Señor era confiar en nuestra propia carne, en las buenas obras o en los logros religiosos. Para los creyentes del tiempo de Pablo se trataba de un legalismo judío. Quizás en ese tiempo ellos estaban confiando en sus propias obras para ser salvos, y de hecho eso roba el gozo. ¿Saben por qué, hermanos? Porque nuestras obras son deficientes para salvación y eso nos roba el gozo. Pero si miramos la obra de Cristo, que es inmutable, eficiente, nos vamos a llenar de gozo. ¿Por qué? Porque sabemos que estas cosas son inamovibles, son duraderas, son eternas y perdurables. Pero estas cosas que hacemos nosotros, de hecho, van manchadas con pecado. Para nosotros actualmente tal vez tenga que ver con nuestras disciplinas personales, como un tiempo devocional regular. Quizá confiemos, yo creo que yo estoy bien porque yo hago el devocional, o un programa de memorización de las Escrituras constantes, o la fidelidad en presentar nuestros testimonios a los no creyentes. Sea lo que sea, si la fuente de nuestra confianza en cualquier otra cosa, aparte de Jesucristo y su gracia, el gozo será falso e inconstante. Y de hecho, hermanos, como dice Sanderson, dice, hasta el éxito en la obra del Señor, porque una persona, hermanos, un pastor, un líder, puede ser muy exitoso en su ministerio. Pero ¿sabe qué dice Sanderson? Dice, hasta el éxito en la obra del Señor es una caña cascada si nos estamos apoyando en ello para nuestra seguridad. Es decir, es algo tan frágil que se quebrará fácilmente, en lo cual no podemos apoyarnos porque no es una firme ancla. Es en el Señor, hermanos. Si queremos tener un gozo constante, nuestra actitud debe ser la que se expresa en el himno que cantamos al principio. Segura mi esperanza está, ¿saben qué? En la justicia de Jesús. Mis pecados expiará
el sacrificio de su cruz, lo que está diciendo es que nuestra confianza no está en lo que hacemos o dejamos de hacer, sino en lo que Cristo hizo a nuestro favor. Y ahí está nuestro gozo. Por eso, hermanos, que decía ahora que teníamos la sección de preguntas, es que el gozo de nosotros realmente no brota de la canción o de la musicalidad de los himnos que cantamos, sino del contenido de verdad de lo que Dios ha hecho en nuestra vida y está haciendo en nosotros. Eso es lo que produce gozo en nosotros, de lo que Cristo ha hecho en nosotros. Y cuando Lucas relata el envío por parte de Jesús de los 72 a predicar, dice que ¿sabe cómo volvieron? Gozosos. Pero vamos a Lucas 10, 17 al 20, y mire que ellos estaban poniendo su gozo no en algo que deberían gozarse, sino en algo que es de ellos. No se gozaron en lo que Dios ha hecho por ellos, sino en lo que ellos estaban haciendo para Dios. Dice, Señor, versículo 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Por eso estaban gozosos. Y les dijo en el versículo 18, y pasen al versículo 20, pero noten lo que dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Es como decir, no se sujete por lo que están haciendo, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Gócense no de lo que el Señor los está usando, sino gócense por saber que Dios los ha escogido para una salvación tan grande como la que ustedes tienen, más que por una obra que estamos haciendo. Parece ser que Jesús no estaba desalentando el gozo en el ministerio, sino advirtiendo, hermanos, que la fuente de dicho gozo no debía ser el éxito del ministerio en cuestión. El éxito del ministerio es una cosa pasajera, pero nosotros, nuestros nombres están escritos en el cielo para siempre y eso debe llenarnos de gozo. Así que, hermanos, cuando estamos cantando un himno, que estamos hablando de las glorias de Dios, de lo que Dios ha hecho por nosotros, esas verdades deben producir en nosotros gozo. Ahora, hermanos, las circunstancias de esta vida vienen y van, pero la seguridad de estar con Cristo algún día nunca cambia. ¿Sabe qué? Uno no puede estar gozoso de las cosas cambiantes. Uno se goza de las cosas que son inmutables. Y la obra de Cristo y la salvación es algo que no puede dejar de ser. El que es salvo siempre va a permanecer en salvación, pero no estoy diciendo que pueda vivir como quiera. Su evidencia que es salvo es su santidad. Es en este hecho en lo que se debe basar nuestro gozo, hermanos, de saber de lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará en nosotros y de lo que nosotros sabemos esas verdades. Quizá sienta usted que no ha logrado mucho en su vida. No ha escrito ningún libro o ha visto a las multitudes llegar a Cristo por su testimonio. Quizás esto no lo ha visto o hecho otra cosa que parezca importante en su vida. Tal vez usted piense que ha hecho cosas que no tienen ningún significado, pero la pregunta, ¿está su nombre escrito en el cielo? ¿Dios lo escogió a usted para salvación? Si es así, tiene tanta razón, hermanos, hay razones suficientes para gozarse como el cristiano más célebre y exitoso que haya escrito muchos libros. De hecho, hermanos, el cristiano más humilde puede gozarse igual que Pablo, que escribió ¿cuántas cartas? Casi las 14, bueno, estoy incluyendo la carta de Hebreos, pero él sentía gozo, y a pesar de todo lo que escribió de la revelación, pero dice, todos los cristianos normalitos pueden estar gozosos, porque ese Dios que escribió el nombre de Pablo para salvación, es que escribió tu nombre para salvación también. Y eso debe llenarnos a nosotros de gozo. Pero un tercer obstáculo, hermanos, que impide el gozo en nuestras vidas es el castigo y la disciplina que Dios aplica frecuentemente a sus hijos. Un tercer obstáculo, hermanos, que impide el gozo en nuestras vidas es el castigo, la disciplina que Dios aplica frecuentemente a sus hijos. La Escritura dice en Hebreos 12:11 que ninguna disciplina al presente, note eso, ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino ¿de qué? De tristeza. Ahora, la disciplina en sí no parece no ser una causa de gozo, una experiencia gozosa, pero no tiene esa intención.
pues de ser así no lo lograría en su objetivo. Pero note que lo que está diciendo que parece al presente, que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Ahora, ¿será que la disciplina sí produce gozo? Sí, pero parece que no. Ahora, ¿va a venir tristeza en las disciplinas de Dios cuando Dios disciplina? Ahora, corrige a sus hijos cuando nos disciplina Dios. ¿Nosotros acaso no sentimos tristeza? Sí. Pero ahora la pregunta, si pasamos por alto el objetivo de la disciplina o sentimos que no la merecemos, esta puede llevarnos a la autocomiseración y a tener lástima de nosotros mismos. Así que, por ejemplo, hermanos, yo sé que un padre, dice la Biblia, que el padre que ama a su hijo lo disciplina desde temprano, lo corrige. Y este hijo que está experimentando el amor, debería, como decíamos esta mañana, si lo ha experimentado en el cuidado cuando este hijo estaba enfermo, también debe experimentar ese amor en medio de la disciplina. ¿Por qué? Porque la disciplina es amor, porque la disciplina es corrección. Cuando hay amor hay corrección. Cuando hay, cuando no hay aborrecimiento, no hay corrección. Y ese niño, igual que nosotros, hermanos, deberíamos sentir gozo, obviamente, por saber que Dios está corrigiendo nuestra vida para no desviarnos de la senda de justicia y rectitud. Hermanos, ¿qué es lo que hace? Porque un cristiano nunca se va a perder, porque Dios lo guarda, y las disciplinas es precisamente lo que Dios utiliza para mantenernos rectamente en el camino de la justicia. Y yo creo que, hermanos, muchas veces nos sentimos que nos pasa algo y Dios nos disciplina y pensamos que no merecemos esto, o puede llevarnos a la autocomiseración. ¿Usted sabe qué es la autocomiseración? Cuando comenzamos a decir, ay, pobrecito de mí, a mí no me hubiera pasado eso, no, porque yo no me merezco esto. Y esto es un grave error. Una vez más, John Sanderson, el ministro presbiteriano, nos proporciona algunas ideas útiles, hermanos, acerca de la relación entre la disciplina y el gozo. Una relación estrecha. Cuando dice lo siguiente, dice él, si tan solo supiéramos lo malo que somos, no tendríamos autocomiseración, hermanos. ¿Cómo se puede pensar? Dice, es que esto no lo merezco. Cuando un cristiano entiende que él merece es el infierno, lo peor del mundo, el infierno. O sea que cualquier cosa que le pase en esta vida es muy pequeña y realmente no es nada en comparación a lo que realmente merece. Dice, si tan solo supiéramos lo malo que somos, recibiríamos con gozo la disciplina, porque es el método que Dios utiliza para acabar con el pecado y sus hábitos. Ya dijimos, hermanos, ¿qué es lo que impide que nosotros disfrutemos de nuestra comunión con Dios para estar gozosos? El pecado. ¿Y qué es lo que hace la disciplina? Dice Sanderson, porque es el método que Dios utiliza, la disciplina, para acabar con el pecado y sus hábitos, podríamos decir, de sus vicios. Pero disciplina nunca es bienvenida, porque no podemos creer que hayamos hecho algo que lo merezca. Hermanos, debemos tener claramente que todo lo malo lo merecemos. Y sin embargo, todo lo malo que nos pasa es poquito a lo que realmente merecemos. Vuelvo a repetir, hermanos, merecemos todo lo malo, sí. Y todo lo malo que recibimos en este mundo es pequeño a lo que realmente merecemos. Y usted dice, bueno, ¿y entonces dónde está el gozo? Bueno, el gozo está en que a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Y eso malo que recibimos que Dios quiere, nos va a ayudar para bien. Y ahí está la clave del gozo, entendiendo y teniendo esa perspectiva. El secreto de mantener el gozo en medio de la disciplina es recordar lo que dice Hebreos 12, 6 al 11. Note lo que dice. Capítulo 12, versículos 6 y 11. Dice, porque el Señor al que ama, disciplina. Wow, Señor, yo sé que tú me amas, porque me estás disciplinando, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Para que piensen que la disciplina no es azotar. Miren, que aquí la disciplina es tomar una vara y azotarnos. Dios va a utilizar la vara de una enfermedad, la vara de una escasez económica, para disciplinarnos, pero sabemos, el gozo es que eso es para el bien. Versículo 11. Y aquí es donde dice el autor de Hebreos, dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero note lo que pasa.
si Dios nos disciplina, eso va a producir un fruto. ¿Cuál fruto? Dice, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. O sea, lo que va a producirse en esa persona es que esta persona no solamente quiera, sino que tenga la capacidad de vivir obedeciendo lo que Dios ordena, y lo va a hacer con agrado cuando Dios nos disciplina. Así que puede ser, pero no es un obstáculo como tal, pero puede ser que se convierta en un obstáculo. En cuarto lugar, un cuarto obstáculo es pasar pruebas de fe para el gozo. Es pasar por pruebas de fe para el gozo. Hermanos, las pruebas son distintas de la disciplina. Porque el propósito de las pruebas es ejercitar nuestra fe en lugar de confrontar el pecado de nuestras vidas. Digamos que el propósito de una prueba no es solamente, hermanos, ejercitar nuestra fe, de fortalecerla, ejercitarla, sino también, de hecho, decíamos que el gimnasio de la fe, ¿cuál es? Las pruebas. Y en esas pruebas también hay un inventario, o sea, es como, por ejemplo, ustedes quieren saber qué es lo que hay dentro. Las pruebas no es para probar, no es para Dios saber qué es lo que hay dentro de nosotros, porque Él es omnisciente. Es para que nosotros nos demos cuenta qué hay dentro de nosotros. Por ejemplo, si usted tiene un tubo de esos de crema dental, bueno, no es de crema dental porque ya sabemos que hay crema dental adentro si lo presionan. Pero digamos que es un tubo parecido al de crema dental, pero si usted lo destapa y lo presiona, ¿qué va a salir? Pues lo que está adentro. Las pruebas lo que hacen en nosotros es, en medio de la presión, de las circunstancias adversas, nos presionan y del corazón, de lo interno de nosotros, sale lo que hay dentro de nosotros. Por ejemplo, muchas personas bajo presión se airan fácilmente. ¿Qué significa eso? Que en vez de tener un espíritu apacible, lo está controlando la ira. Y eso es lo que hay en el corazón. Estamos dando cuenta que que nuestra fe no es tan fuerte como pensábamos. Por ejemplo, Pedro, cuando dijo, Señor, mi vida daré por ti, y llegó el momento de la prueba que Jesucristo dice, mire, el diablo ha pedido para zarandearte, pero Pedro, tranquilo, yo he orado para que nunca te falte la fe. Ahora, cuando fue probado en la presión, que decían, mire, a este hombre lo vimos con el Señor Jesucristo, y él, lleno de miedo, ¿qué hizo? Lo negó 3 veces, y maldijo también. Ahora, ¿qué se dio cuenta en medio de la prueba Pedro? Que su fe no era tan grande o tan fuerte como él pensaba que era. Esa prueba sirvió para darse cuenta que él no era tan fe. Y quizás para muchos estas pruebas sirven para notar que nuestra fe no es genuina. Muchos pensando que son creyentes se dan cuenta que nunca lo son en medio de las situaciones. Pero, como estamos hablando no solamente, hermanos, de las pruebas, sino que estamos también a hablar de la disciplina en comparación con eso. Entonces, hermanos, las pruebas son distintas a la disciplina porque el propósito de las pruebas son los que le acabé de hablar. Pero en la infinita sabiduría, Dios permite que las pruebas, para hacer crecer en nosotros la perseverancia y lograr que fijemos nuestras esperanzas en la gloria venidera. Así que las pruebas se manifiestan de muchas maneras. Problemas crónicos de salud. Yo sé que personas están enfermas y entran a una enfermedad y siguen otra peor. Problemas financieros, crítica, rechazo, persecución abierta. Cualquiera sea la forma que adopta la prueba y cualquiera que sea su severidad, el propósito que tiene, note es fortalecer el carácter. ¿Se acuerda cuando Jesús mismo le dijo a Pedro, y una vez cuando seas probado, entonces conforta a tus hermanos? ¿Qué pasó allí? Bueno, Pedro cayó, pero ¿saben qué? Él se arrepintió. ¿Y sabe qué pasó cuando se arrepintió en medio de la prueba? Aunque cayó, su fe se fortaleció. Eso es lo que Dios quiere. Y en una ocasión leí, yo creo que, hermanos, ustedes van en la calle en su carro, bueno, yo iba a pie, y en cierta ocasión leí un anuncio a la entrada de un gimnasio que decía, no hay gimnasio sin dolor. Yo sé que los que han estado, no para entrar a un gimnasio preguntar cuánto cuesta la mensualidad, sino a realmente hacer ejercicio, al menos unos pocos días, hermanos, encontrarán la experiencia real que no es para nada placentera. Usted sale con dolor de todo. Y la primera semana, y de hecho ahorita que empezamos el mes de enero, muchas personas van a tomar resoluciones. Este año sí, voy a ejercitar, voy a ir al gimnasio, voy a ejercitarme.
pero llega a las 2 semanas, la primera semana y están todos adoloridos y ya no quieren saber nada de los ejercicios. Hermano, lo que significa que para obtener resultados es necesario trabajar duro, incluso hasta el punto de sentir dolor. Hermanos, en la vida espiritual es lo mismo. Para los levantadores de pesas que entran por esa puerta, el mensaje era muy claro. Sabían que debían soportar la angustia de levantar más peso del que sus músculos podían manejar con comodidad para llegar a ser fuertes. Pero eso los llevó ese dolor y esas cosas que ellos se esforzaron a pesar del dolor los hicieron ¿qué? Fuertes. Y las pruebas apenas traen dolor, hermanos, pero ¿qué hace a nosotros? Nos hace más fuertes. Por eso le llamábamos a las pruebas el gimnasio de nuestra fe, porque es donde nosotros fortalecemos los músculos de la fe. Y ahí es donde podemos venir y Dios nos envía pruebas más pesadas que otras y las podemos soportar. Así sucede con nuestra fe. Hermanos, nuestra fe y nuestra perseverancia solo pueden crecer sometidos al dolor de la prueba. Ahora, no es que seamos masoquistas, pero a Dios le plugo que esto fuera así. De hecho, hermanos, el camino del cristianismo dice así: no hay gloria sin cruz, no hay gloria sin dolor. Por cierto, un siervo del Señor del pasado llamaba a la prueba el gimnasio de nuestra fe, y muchas veces nuestra reacción a las pruebas es como la de Job en Job 1:21. Al principio él reaccionó positivamente a la declaración. Él dijo lo siguiente: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Pero al pasar el tiempo, cuando las pruebas siguieron, ¿usted qué se imagina, hermano? ¿Se volvieron más fáciles o más duras? Más duras. Y cuando las pruebas siguieron agravadas por las falsas acusaciones de los amigos, la paciencia y la fe de Job parecían agotarse. Finalmente, note esto: esa prueba trajo dolor a su fe. Y finalmente llegó a decir en Job 34:9: de nada servirá al hombre el conformar su voluntad a Dios. ¿Qué pasó allí? Sintió el dolor del peso de la prueba, pero era necesario que Job tuviera ese dolor, y esa expresión de esas palabras que está hablando es resultado del dolor que tenía, pero ese dolor era necesario para que Job se fortaleciera. Y aunque la confianza de Job parecía haberse acabado, no sucedió lo mismo con la fidelidad de Dios. Él permaneció junto a Job hasta que hubo aprendido la lección de la soberanía divina y luego le dio el doble de lo que había tenido antes. ¿Qué pasó con ese dolor? Su fe se fortaleció. Veamos lo que termina la prueba: una fe más fuerte. Y la fidelidad de Dios debe ser un consuelo, hermanos, para nosotros. ¿Y cuál es la fidelidad? En medio de la prueba, nuestra fe se va a fortalecer en el tiempo de la prueba. Lamentaciones 3:32 se nos dice que Dios, mire lo que dice Jeremías, aquí en Jeremías 3:32, se nos dice que Dios dice: antes, si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Pero antes, ¿qué hacen? Afligen. Antes de derramar sus misericordias, Él aflige, y no hay fe fuerte sin pruebas dolorosas para nosotros. Pasemos a ver entonces, hermanos, habiendo visto ya estos obstáculos, para estar gozosos, veamos ahora nuestro segundo encabezado. Ciertos pasos prácticos que nos ayudarán en el cultivo de un espíritu gozoso. Ciertos pasos prácticos que nos ayudarán en el cultivo de un espíritu gozoso. Hermanos, es necesario considerar algunos pasos prácticos que podamos dar para cultivar un espíritu de gozo. Debemos recordar que el gozo es un fruto del Espíritu Santo. Es el efecto de su ministerio en nuestros corazones. Es decir, el Espíritu Santo viene a hacernos más santos, lo cual implica hacernos más conformes a Cristo, lo cual es que nosotros debemos ser gozosos como Él está gozoso. Pablo dijo en Romanos 15:13 que: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo.
Podemos experimentar el gozo de la salvación y regocijarnos aún en medio de las pruebas gracias a quien, al poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermanos, utiliza su palabra para producir gozo en nuestros corazones. Puede ser la palabra leída, la palabra meditada y la palabra cantada. Miren, recuerden que no solamente eso en lo que leemos o meditamos, sino en lo que cantamos. Romanos 15 nos muestra una interesante conexión entre Dios y las Escrituras. En el versículo 4 de este capítulo habla de la paciencia y la consolación de las Escrituras. Y el versículo 5 dice que Dios da paciencia y consolación. Ahora, el hecho de que sea Dios quien dé la paciencia y la consolación por medio de las Escrituras no debe sorprendernos. Dios es la fuente y las Escrituras son el medio. Es decir, ¿de dónde viene la paciencia? ¿De dónde viene la consolación? De Dios. ¿Y por medio de qué nos da eso? Por medio de la palabra, como decíamos, por medio de la palabra leída, meditada o cantada. La misma verdad se aplica al gozo. El versículo 13 habla de Dios de esperanza que nos llena de todo gozo y paz cuando confiamos en Él. Usted quiere estar gozoso, pues usted debe sumergirse en las Escrituras. De hecho, Santiago dice, ¿está en alguno afligido? Haga oración. ¿Está alegre? Cante alabanzas para que aumente el gozo. La pregunta es, ¿cómo creemos que hace Dios para llenarnos de gozo y esperanza? Bueno, la respuesta razonable es mediante la consolación de las Escrituras. Vuelvo a hacer esta pregunta, ¿cómo creemos que Dios hace para llenarnos de gozo y esperanza? Bueno, es mediante la consolación de las Escrituras. Por ejemplo, cuando recibimos la disciplina del Señor, siempre se vienen pasajes a nuestra mente. Por ejemplo, si yo estoy siendo disciplinado, bueno, ¿el Señor al que ama? Disciplina. Gracias, Señor, porque esta disciplina está demostrando que tú me amas. Se convierte en ese momento en una fuente de consolación para nosotros y en el medio para recuperar el gozo, porque sé que aunque sea triste, yo estoy gozoso. ¿Por qué? Porque sé que Dios me ama, porque está obrando en mí para mi bien. ¿Cuántos de nosotros estábamos pensando o pasando por una prueba muy dura? Y un pasaje, por ejemplo, como el Salmo 50:15, constituyó una fuente de consuelo para nosotros en ese momento. ¿Qué dice el Señor ahí? E invócame en el día de tu angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios ha prometido librarnos en el momento de la angustia y eso debe nosotros llenarnos de gozo. En otra ocasión, cuando nos parezca que nuestro futuro se ve oscuro, podemos regocijarnos en el Señor por medio, por ejemplo, de la seguridad de Jeremías 29:11. Y ustedes lo conocen, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de ¿qué? De paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Dios está orquestando todo para nuestro bien y, hermanos, no tengamos pensamientos malos porque Dios tiene cosas buenas para nosotros. Y estas son las palabras que el Espíritu Santo utilizará para estimular nuestros corazones. Pero para que Él pueda emplearlas, estos pasajes deberán estar en nuestros corazones por medio de la lectura y meditación constante. Porque Dios, ¿qué le va a recordar lo que usted no ha aprendido? Usted es el responsable de tener versículos en su cabeza que Dios los va a utilizar, el Espíritu Santo va a utilizar para consolarlos con esa palabra que usted ha guardado en su corazón. Esta es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es guardar la palabra del Señor, y el Espíritu Santo hace que esa palabra guardada la utilice para consolarnos y llenarnos de consuelo. Y uno de los medios prácticos que tenemos para utilizar para manifestar el fruto del gozo es esta responsabilidad. Ahora, ¿pero puede la palabra ministrarnos siempre en tiempos de necesidad? Hay momentos, hermanos, cuando las Escrituras parecen secas y muertas, sin poder alguno para despertar el espíritu del gozo frente a ciertas pruebas difíciles. Yo sé, hermanos, que hay momentos tan difíciles, hay situaciones tan difíciles, que parece que es difícil conciliar el gozo en nosotros, en esos momentos. Y esos momentos existen, hermano, no somos ajenos a esto. Yo sé cuántos he experimentado situaciones en las cuales pensamos que somos los únicos que estamos pasando por esa circunstancia. Pero debemos recordar que es el Espíritu Santo quien nos consuela y nos ayuda a regocijarnos. Su palabra simplemente es un instrumento. Él obra como y cuando quiere, así que debemos esperar en Él con fe y paciencia para que traiga vida a su palabra
y la aplique a nuestros corazones. O sea que, ¿quién tiene mayor oportunidad de ser consolado? Un cristiano que usa bien los medios de gracia y no uno que presciende o hace a un lado esos medios de gracia. Hermanos, ¿cuántos de ustedes han pasado por ciertos momentos en que vienen a nuestras vidas una serie de adversidades, una tras otra? Una enfermedad, y fuera de eso, una enfermedad grave, de hecho vienen problemas económicos, no hay plata para pagar. Se nos vienen otras circunstancias, una tras otras, y esto nos haya llevado a esperar lo peor, ¿cierto? Uno a veces cuando viene como una bola de nieve, un problema tras otro, de tal manera que hemos perdido todo sentimiento de gozo en el Señor, porque comenzamos nosotros a poner nuestra mirada en nuestras circunstancias. Esto me parece lo de Pedro, ¿no? Cuando el Señor le dice a Pedro que camine sobre las aguas, cuando él pone la mirada en Cristo, todo normal, y por encima de un mar embravecido, él puede caminar. Pero ¿qué pasa cuando pone los ojos en las circunstancias? Comienza a hundirse. Y así es nosotros, hermanos, cuando quitamos la mirada de nuestro Salvador, cuando Dios nos dice, puesto los ojos en Jesús, dice el autor de Hebreos, el autor y consumador de la fe. Pero si no quitamos nuestra mirada, nuestra confianza en lo que Él ha dicho en su palabra, nos vamos a hundir en depresión y ansiedad. Y el Señor dice, Pablo dice, por nada estáis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, pero antes de eso dice, regocijaos. Otra vez digo, regocijaos en el Señor. Pero también, hermanos, así como muchos participamos o hemos experimentado esas adversidades, ¿cuántos de ustedes han experimentado, hermanos, la ayuda del Espíritu Santo al descansar en promesas en esos momentos? Romanos 8:28, me encanta, hermanos, ese pasaje. Para mí es uno de los pasajes que más consuelo me trae, porque parece que abarcará todo, ¿no? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Dios está bajo el control de todas estas circunstancias, por difíciles que nos resulte afrontarlas, y obrando en ellas. ¿Sabe para qué, hermanos? Está obrando en medio de ellas para nuestro bien. Él no nos ha abandonado. Esto es una de las promesas de la Escritura que el Espíritu Santo aplica a nuestro corazón para experimentar el gozo. Y hermanos, va a venir un año, ¿cierto? Terminamos esto, pero usted dice, bueno, nosotros no vamos a decir, bueno, el año 2025, año de la prosperidad y la bendición sobreabundante. No es nuestro lema, hermano, no es bíblico eso, pero lo que sí podemos decir, hermanos, es que el 2025 quizás no sabemos lo que va a venir, no sabemos qué circunstancias vendrá enfermedad, vendrá escasez, pero ¿sabe cuál es la seguridad y el gozo que tenemos? Dios está al control de todas las circunstancias, y a los que amamos a Dios, todas las cosas ayudan a Dios. Qué bueno, hermano, saber. Nos va a conformar a lo que más anhelamos, y sabe, todo lo que Dios hace es para conformarnos a la imagen de Jesucristo, y el deseo más grande de un creyente es ser como su Señor y Salvador. Eso es una gran bendición. Dios está en control de todas estas cosas. Esa es una de esas promesas que nosotros tenemos, hermanos. Una vez más, vemos el principio bíblico que debe regular nuestras vidas. Somos responsables y dependientes a la vez, ¿no? Sabemos que debemos depender en oración de los medios de gracia también, pero a la vez debemos ser responsables. Durante las adversidades y circunstancias aflictivas, todo verdadero creyente tiene la responsabilidad de exhibir el fruto, y obviamente en dependencia absoluta del Espíritu Santo para poder hacerlo. Ahora bien, al poner nuestros ojos en Jesucristo, el propósito de dicho gozo no es que nos sintamos mejor emocionalmente. Ahora, quiero aquí tener un balance. Hermanos, nosotros no somos carismáticos para ser emocionales. No somos emocionalistas, aunque eso también ocurrirá, pero el propósito del gozo es glorificar a Dios, mostrando a un mundo incrédulo que nuestro Padre Celestial, fiel amante, nos cuida y proporciona todo lo que necesitaremos. Una promesa que recordamos: Dios nos suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria.
Y Él nos dará abundantemente de lo que necesitamos y conforme a las riquezas que hay en Él. Ahora bien, en cuanto a algunos pasos prácticos para el gozo de nuestras vidas, yo pensé que ya lo había dado. Ahorita sí vamos a darlos. Simplemente esa era la introducción, pero en primer lugar, un paso obvio para que ustedes puedan, hermanos, ser llenos de gozo es confesar y abandonar el pecado. Ya vimos que un obstáculo era el pecado, ¿cierto? Pues, ¿qué debemos hacer para disfrutar del gozo? Pues, confesar el pecado y abandonarlo. Ya me he referido a la falta de gozo o al fuerte sentimiento de opresión que sintió David cuando no quiso confrontar su pecado, pero cuando lo confesó hubo una interesante progresión de sus pensamientos, comenzando desde la libertad del sentimiento de culpa, pasó por la fe de la liberación a Dios y por el testimonio de su amor eterno, por el regocijo hasta alcanzar el cántico. Miren lo que él dice. Noten aquí el progreso de la confesión de pecado de David en Salmo 51, perdón, en Salmo 32, versículo 5. Dice ahí: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová. Y noten lo que él dice. Mire, aquí ya su conciencia está siendo libertada. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Ya no hay carga sobre su conciencia. Ya Dios ha perdonado su pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ahora pasó de la fe a la liberación. Y ciertamente la inundación de muchas aguas no llegarán a estas. Tú eres mi refugio, me guardarás de la angustia, con cánticos de liberación me rodearás. Y te haré entender y te enseñaré el camino en que debes de andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con un cabresto con freno, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas al que espera en Jehová lo rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. ¿Cómo comenzó David? Confesando su pecado, sintiendo la libertad de la carga de su culpa. ¿Y cómo terminó? Gozoso, cantando al Señor con alegría. Así que el perdón de Dios no termina de asombrarme, hermanos. Me parece increíble que a pesar de los repetidos pecados, si los confesamos, Él sea fiel y justo para perdonarnos, como dice en 1 Juan 1:9. Y la fidelidad constante de Dios para perdonarme y restaurarme a la comunión con Él es una fuente de gozo para mí, y de esta manera estaremos listos para cantar como David. ¿Está alguno afligido? Haga oración. ¿Y qué debemos en la oración? Confesar nuestro pecado. ¿Está alguno alegre? ¿Qué hizo David? Exactamente lo mismo. Y eso es lo que dice Santiago. En segundo lugar, el segundo paso práctico para el gozo es confiar en Dios. No solamente confesar nuestro pecado, sino, hermanos, confiemos en Dios. En Romanos 15:13, Pablo declara de que Dios llena de gozo y paz cuando creemos en Él. Es Dios mismo quien garantiza su palabra. Las promesas de la Biblia no son no son otra cosa, hermanos, que el pacto de fidelidad de Dios con su pueblo, y es su carácter lo que convalida sus promesas. Ahora, ¿qué es Dios? Dios es un Dios fiel. Y si Él lo ha prometido, Él lo cumple. Quizás haya creyentes, hermanos, que les resulte difícil encontrar consuelo alguno en la Biblia cuando están pasando por una crisis profunda y le hayan pedido a Dios algunas palabras de consuelo, pero no la recibieron. Y tal vez puedan llegar a la conclusión de que aunque la promesa de la Biblia les parezcan muertas, han podido confiar en el carácter divino, pero Dios nos llena de gozo cuando confiamos en Él. Ahora, yo sé que a los que aman a Dios, como decíamos, todas las cosas ayudan para bien, y esto es verdad, aunque no lo creas. Ahora, aunque nos cueste creerlo, tu fe o falta no determina que Dios actúe. Él está obrando en todas las circunstancias de tu vida para tu bien, aunque nunca hayas oído hablar de Romanos 8:28. Lo que estoy diciendo, hermanos, es que a veces nos cuesta creer en lo que Dios está diciendo en su palabra.
Pero entonces debemos confiar en lo que es Dios. ¿Sabe qué dice Dios? Que Él es fiel. Y si Él es fiel, entonces debo confiar que si Él es fiel, eso que está escrito, lo va a hacer. No solamente porque lo dice ahí, sino porque ¿quién dice lo que está ahí? Es Dios. Así que la obra de Dios no depende de tu fe, bueno, ciertamente, pero el consuelo y el gozo que son objetivos de este pasaje, para usted, hermanos, sí que dependen de tu aceptación de ese versículo, de tu confianza en el que obra, aunque no puedas ver el resultado de la obra que hace. Yo lo que estoy diciendo, hermanos, es, nuestra confianza está en el Dios que dice eso. ¿Me hago entender? Por ejemplo, muchas personas dicen, yo tengo fe en la oración. No, la fe no es en la oración, sino en el Dios al que oras. Pero la fe no es en la oración, porque la oración es el medio, pero la causa y lo que nos da lo que necesitamos por medio de la oración es Dios, no la oración. Dios nunca le explicó a Job el porqué de sus pruebas, simplemente lo llevó hasta el punto en que confió en Dios sin necesidad de explicación. Y él dice, bueno, Dios es veraz y Dios es fiel, Dios lo hará. Y el tercer paso práctico para cultivar el gozo es tener una perspectiva de la vida a largo plazo. El tercer paso práctico para cultivar el gozo es tener una perspectiva de la vida a largo plazo. La Escritura afirma más de una vez, hermanos, que la fuente de nuestro gozo debe ser nuestra esperanza en una herencia eterna que nos aguarda en Jesucristo en la revelación final de su gloria. O sea, hermanos, si usted está gozoso, también lo que debe producir ese gozo, saber, hermanos, dónde terminará usted como cristiano. La obra que comenzó en nosotros, la perfeccionará. Y un día, hermanos, estaremos libres de pecado. Y todas estas cosas dejarán de ser. Consideremos, por ejemplo, el ejemplo de Primera de Pedro 1:6, del apóstol Pedro dice, en el cual, dice la salvación, hablando de la salvación final, vosotros os alegráis. Ustedes se alegran en la glorificación, aunque ahora por un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sí, hermanos, tenemos aflicción en este mundo temporal mientras estemos de peregrinos. Pero ¿sabe qué es lo que nos mantiene con gozo? Lo que nos depara en el futuro. Lo que nos espera a nosotros. Hermanos, mientras a los impíos les espera un lugar de eterna perdición y dolor, a los creyentes les espera una eterna consolación y gozo en los cielos. Romanos 5:2 dice, dice Pablo, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes, y nos gloriamos, ¿en qué? En la esperanza de la gloria de Dios, en su venida, cuando nosotros también seremos glorificados con Cristo. Segunda de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, o sea, no miren las circunstancias, lo que pueden ver, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, hermanos, como está diciendo Pablo. Mire, estas pruebas y estas cosas duras que están viviendo, tranquilos, son pasajeras. Esto va a pasar. Pero las cosas que no se ven son eternas. O sea, el gozo, la alegría y todas las dichas son eternas. Y en Hebreos 10:34 dice, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Mire, estos cristianos que está hablando el autor de Hebreos, se compadecieron de los que estaban presos. ¿Y sabe qué? Uno diría, bueno, les va a ir bien porque ayudaron a los presos. ¿Y sabe qué? No, les despojaron aún de sus bienes. Uno piensa, hermanos, que por hacer bien le va a ir mejor. No, a ellos lo que les pasó fue que fueron despojados de sus bienes. ¿Y sabe qué dice el autor de Hebreos? ¿Sufristeis? Con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros un mejor y perdurable herencia en los cielos. Tenemos mejores cosas en los cielos. Y yo creo que, hermanos, siempre que nosotros vivamos a la luz de esta realidad, esa perspectiva a largo plazo significa gozarnos porque nuestros nombres están escritos en el cielo y alegrarnos en el Señor porque solo en Él tenemos la esperanza de una herencia eterna que sobrepasa todos los problemas y toda adversidad por los cuales estamos pasando. Tener esta perspectiva a lo largo plazo es el ejemplo que Jesús mismo nos dice, o el autor de Hebreos nos dice de Jesús, en Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
no en las circunstancias, note esto, dice, puesto los ojos en Jesús, no en las circunstancias, no en los problemas ni adversidades, el cual, cuando Cristo estaba sufriendo, note lo que hizo, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. O sea, es decir, Cristo sufrió agonías en este mundo. ¿Se acuerdan del huerto de Getsemaní? Pero ¿sabe qué? Aquí nos dice, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Y una cuarta ayuda para el gozo es dar gracias a Dios en todo. Eso ya lo habíamos visto, no me voy a extender mucho porque lo vimos en la enseñanza pasada. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Eso se refiere, por supuesto, hermanos, tanto a las circunstancias agradables como a las desagradables. Debemos estar agradecidos en el tiempo, en todo el tiempo. Esto quiere decir que estemos agradecidos por las circunstancias, ahora, no difíciles en sí mismas, más bien debemos dar gracias en medio de cada circunstancia, buena o mala. No por las circunstancias en sí mismas, sino a través de las circunstancias buenas o malas. Y debemos estar agradecidos porque Dios está obrando en cualquier circunstancia para nuestro bien. Hemos de estarlo porque en la prueba Dios permitirá una carga más pesada de la que o más bien no nos pondrá una carga más pesada de la que podamos sobrellevar, y porque su gracia es suficiente para ayudarnos a sobrellevarla. Y al dar gracias a Dios comenzaremos a sentir una vez más ese gozo que nuestra herencia en Cristo. Entonces, hermanos, habiendo visto entonces los obstáculos que impiden que tengamos gozo en nuestras vidas y ciertos pasos prácticos que nos ayudan en el cultivo de un espíritu gozoso, veamos por último y muy brevemente, para terminar como conclusión, los resultados del gozo. Los resultados del gozo. Y uno de los resultados, hermanos, de experimentar este gozo es que agradamos a Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino paz y gozo en el Espíritu Santo. Versículo 18, porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Noten que no solamente estar gozosos en medio de las circunstancias agrada a Dios, sino que también esto es aprobado por los hombres. Si Cristo vino para que tuviéramos gozo, es decir, vida abundante, si el Espíritu Santo está obrando en nosotros en fin de producir ese gozo, entonces es una contradicción, hermanos, del propósito de Dios para con nosotros el que estemos o el que no estemos gozosos. Seguramente hay personas que tienen un temperamento más gozoso que otras, pero todo creyente en Cristo debería manifestar un equilibrio de todas las virtudes del carácter cristiano por encima de un temperamento del que tenga. Hemos de mirar a Dios y utilizar todos los medios que Él nos ha provisto hasta que podamos gozarnos en Él siempre. Note lo que dije. Debemos hacer un uso responsable de los medios de gracia, públicos y privados, si realmente queremos experimentar el gozo del Señor. En segundo lugar, el segundo resultado de este gozo es que resultamos fortalecidos física y emocional y espiritualmente. El resultado de este gozo es que resultamos fortalecidos física, emocional y espiritualmente. Nehemías dijo a los que regresaban del exilio babilónico, en Nehemías 8:10 dice, no os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Hermanos, lo que nos fortalece a nosotros es el gozo. Hermanos, ¿qué parte de nuestra debilidad física, apatía y enfermedad se deben a un espíritu cargado? Muchas veces, muchas enfermedades es producto de falta de gozo y un espíritu amargo. Hermanos, nosotros tal vez hemos experimentado la relación directa entre la fuerza física. Yo, por ejemplo, he experimentado la relación directa entre la fuerza física y el gozo en mi rutina de ejercicios físicos. Cuando me estoy gozando, hermanos, en el Señor tengo fuerza. Y llevo a cabo los ejercicios con mucha facilidad. Por ejemplo, yo cuando estoy gozoso espiritualmente, hermanos, sé que mi fuerza es mayor. Y yo lo noto en mi fuerza física. Si estoy desalentado, parece que no tenga ninguna energía. ¿Saben? Ustedes parece que estuvieran debilitados físicamente.
Y lo que es verdad es en el terreno físico y emocional también lo es en lo espiritual. El gozo proporciona fuerza espiritual. Y el gozo de descubrir la suficiencia de la gracia de Dios ayudó a Pablo a gozarse en las debilidades, insultos, dificultades, cuando dice en 2 Corintios 12, 9 al 10. Tranquilo, hermano, ya estamos terminando. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, note eso, me gozo, ¿en qué? En las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Por qué? Porque dependemos de Dios. Así que, hermanos, la decisión es nuestra. Podemos ser cristianos sin gozo o podemos ser cristianos gozosos. Podemos ir por la vida aburridos, malhumorados y con quejas, o podemos gozarnos en el Señor, en que nuestros nombres están escritos en el cielo, en la esperanza de una herencia eterna. Hermanos, estar sin gozo, de hecho, es pecado. Es deshonrar a Dios, es negar su amor. De hecho, lo que dijimos esta mañana es negar que hemos experimentado su amor. Una persona que no ha experimentado el amor no puede gozarse. Y su control sobre nuestras vidas se trata, porque si no, hermanos, si no experimentamos ese gozo, estamos hablando de un ateísmo práctico. ¿Qué significa eso? Una persona que no niega a Dios, de hecho, profesa ser cristiano, pero vive como si Dios no existiera. Estar gozoso es experimentar el poder del Espíritu Santo dentro de nosotros y decirle al mundo que nos observa nuestro Dios, hermanos, nuestro Dios está al control, nuestro Dios reina. El gozo es un fruto del Espíritu y es el resultado de su obra, pero también es algo, hermanos, que nosotros tenemos que cultivar. Debemos gozarnos con su fuerza, y esto es parte de ¿qué? De buscar la devoción, y esto es buscar la vida de piedad. ¿Estamos en busca de la piedad, hermanos? Si estamos en busca de la piedad, entonces debemos cultivar en nosotros un carácter o un espíritu lleno de gozo.